tomar en serio nuestra labor, que como esposa del Eterno tenemos privilegios, tenemos beneficios, pero también tenemos deberes para cumplirlos delante del Eterno. Y la verdad, esto ha sido de mucha bendición, porque hemos traído todo delante del Eterno hasta el día de hoy, lo que a Él le desagrada. Y que como esposa del Eterno, mis amados, tenemos que dejar todo eso atrás. Tenemos que empezar a vivir como su esposa. Y por ende el Eterno nos dejó su instrucción, nos dejó ahí todos esos recursos tan maravillosos para poder realizarlos. Nos devolvió nuestra luz, nos devolvió nuestra conciencia a sus mandamientos, nos devolvió nuestra conciencia a su vida, a esa vida divina del Mashiach. Por eso, mis amados, nuestro Padre hoy quiere que seamos también, que estemos ahí despiertos, alerta ante todo ataque del enemigo, que Yeshua lo reprenda. Y que debemos, mis amados, tomar ahí tomar nuestro lugar ahí con nuestro esposo, con nuestro Mashiach. Y vemos que eso lo encontramos registrado ahí en su palabra. Vemos los escritos de Shaul, los escritos de Kefa, bueno, los escritos de los emisarios del primer siglo. Emisarios del primer siglo, podemos ver cómo ellos nos llevaban a esto, ¿no? Nos daban a conocer esto, de que ahora vivimos bajo la naturaleza divina del Mashiach, fuimos ungidos bajo su poder, bajo su obra, o sea, tenemos la obra del Eterno. Por ende, mis amados, tenemos que creernos esto con perfecta emuná y empezar a realizar nuestras labores, nuestras tareas delante del Eterno. Amén, mis amados, bienvenidos a todos, a los que se acaban de conectar, saludando a mi hermana Eliahu, mi hermana Rahel, mi hermana Grace, mi hermano Alex Flores, mi hermana Carol, bienvenidos a todos en esta cuenta del Homer. Y pues nada, mis amados, ahí cada día preparados para crecer, para avanzar de la mano del Eterno, de nuestro Padre Yeshua. Y cada día podamos, mis amados, tener esa conexión, esa vida de intimidad con el Eterno. Hoy, mis amados, pues bendito nuestro Padre, el Eterno nos ha permitido también hoy llegar también a este día de ayuno, porque pues es necesario, ¿no? Es necesario encontrar también nuestra intimidad con el Eterno. Ahora es muy bueno las oraciones, como las hacemos todos juntos, pero también es algo muy bueno tener esa comunión con el Eterno. Todos ahí, cada uno allí en su comunión con el Mashiach, para tener esas experiencias, para tener ese hablar del Eterno, para aprender también de lo que el Eterno tiene para nosotros. Y es bueno eso, ¿no? Es bueno tener nuestra intimidad con el Mashiach, tener nuestra intimidad con Yeshua, nuestro Rey, porque así también podemos crecer, podemos avanzar. Y es uno de los requisitos que uno mira también que el Eterno nos manda a hacer como su esposa, como su novia. Y vemos también que el Eterno lo hizo, nuestro Mashiach lo hizo, de cómo él se apartaba a los lugares también a orar. O sea, es eso, nosotros también tenemos intimidad con el Eterno. Y esa intimidad como esposa la tenemos a través del Mashiach. Y tenemos ahí, mis amados, que recuperar eso. El enemigo, que Yeshua lo reprenda, cuando estuvimos asimilados nos quitó muchas cosas. Nos hizo pecar, nos hizo fallar. Pero el Eterno tuvo misericordia de nosotros. Nuestro Mashiach hizo esos actos de justicia por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Por ende, mis amados, tenemos está fallando como que la conexión. Se me viene la señal. Entonces, mis amados, por ende tenemos que empezar a experimentar esto, a experimentar la vida del Eterno. Nosotros, mis amados, usted y yo, somos parte de la esposa del Eterno. Y por ende tenemos la luz del Mashiach.
Así que tenemos, mis amados, las armas para hacer cambiar todas las cosas. O sea, a través del Mashiach, mis amados, podemos hacer cambiar todas las cosas. Porque tenemos autoridad, tenemos, mis amados, su vida en nosotros. Por eso, o sea, tenemos un gran privilegio, un gran galardón, como dice la Escritura. Y es que si nosotros reconociéramos, o sea, si supiéramos, mis amados, el poder, o sea, lo tremendo que el Eterno ha hecho por todos nosotros, y de cómo nosotros a través del Mashiach estamos ahí siendo contados ahí en su vida. Entonces, es algo tremendo, mis amados, es algo hermoso ver lo que hace nuestro Padre por nosotros. Amén, mis amados. Entonces vamos a empezar con el día de hoy, con la cuenta del Omer, día 25. Saludando ya a mi hermana Ripka, se acaba de conectar. Shalom, shalom. Mi hermana Amanda, mi hermana Ébora, shalom, mis amadas. El Eterno me les bendiga mucho. Hermano, Shalom, shalom. Shalom, hermano, shalom. shalom, hermano Che, bendiciones. Amén, amén, mis hermanas. Bueno, amén, mis amados. ¿Alguien quiere participar en la lectura de la cuenta del Omer el día de hoy? ¿Quién dijo yo? Para leer la cuenta de Omer, hermano. Sí, mi hermana. Amén, shalom. Shalom, hermano, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo pasó Bien, mi su hermana. día? Bien, mi hermana. Día, Bendito nuestro bien. Padre, bien. Bendito nuestro Padre, bien, mi Amén. hermana. Bueno, este día, amén, hermano. Este día de 25 de la cuenta del Omer, tercera semana. Lo siguiente deben leerlo hoy después de las 6. Hoy es 25 días, que son 3 semanas y 4 días del Omer. Baruata Adonai Eloheinu, Melech Haolam, Asher Kideshanu, Bemibotá Betzivanu, Al Sefirah HaOmer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. No pagar a tiempo y lo justo a quienes nos sirven, es el tema de este día. No pagar a tiempo y lo justo a quienes nos sirven. Es el tema de este sacrificio del día de hoy, porque esto para el Creador es una abierta transgresión o violación al principio de justicia y equidad que Él ordena en sus mandamientos. Tanto retener sin justificación y acuerdo entre las partes el salario o la remuneración o compensación de su trabajo, y tan grave como no remunerar o pagar con justicia ese trabajo. Ambas cosas son de la peor presentación para él por parte de sus hijos, los que pertenecemos a su pueblo. Aquí dice que nosotros no pagarle el salario a las personas lo que acordamos, o no pagarles en realidad nada, o lo justo de su trabajo. Esto ofende al Eterno. Nuestro Creador y Padre, el del pueblo de Israel, es un Elohim de justicia, y esa es una de las principales características. No puede permitir por principio inherente a su propia naturaleza la injusticia de los que lo siguen y dicen que lo obedecen y lo aman, como también se irrita con aquellos que hacen esa injusticia con los suyos o con algún otro ser de la creación que no sea de su pueblo, en el pacto con Abraham. Él es muy claro cuando dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. La acepción de las palabras bendicen o maldicen no da lugar a interpretaciones amañadas o acomodadas. Bendice a aquel que no hace nada en contra de alguien, por el contrario, hace lo posible por su bienestar o satisfacción y trato justo. Distinto es maldecir, que connota conculcar sus derechos y respetarlo.
hacerlo sentir mal o tratarlo injustamente. Ambas situaciones, tanto de palabra, de intención o pensamiento o de obra. Burlar un derecho, como en este caso, ya sea reteniendo o retrasando o no pagando lo justo, es una maldición para un hijo de Elohim y un pésimo, mal testimonio para una persona que no es del pueblo, que se convierte en injusticia inmediatamente y que tampoco la tolera de sus hijos. Quien retrasa además el pago o es injusto en la retribución por la obra hecha, está diciendo de alguna manera que él puede hacerlo con quien le obedece y cumple sus instrucciones y su ley y lo hace aparecer a él como injusto. Y eso además de ser falso es imposible. Da un muy mal testimonio de su fidelidad y del cumplimiento de su palabra. Y eso es mucho más grave todavía, y él lo penaliza con más severidad aún. Entonces, si no vimos la gravedad de estas prácticas por el engaño de las falsas doctrinas o tergiversiones que le dieron las malas interpretaciones a sus leyes inmodificables o incurrimos en ellas por ignorancia, o peor aún, con malicia y mala intención, es hora de rectificar este comportamiento y pedir perdón al Eterno y a las personas que afectamos y purificarnos, aprovechando este mecanismo de elevación que nos ofrece este sacrificio del Homer luego de la salida de Egipto, y a nosotros pues del mundo y de las religiones y de las doctrinas de hombres, y proceder con plena justicia y bendición con aquellos que ponen sus dones a nuestros servicios, ayudándonos idóneamente en nuestras labores de crecimiento y desarrollo, y en nuestros trabajos y empresas, o al simple pero grato servicio familiar en nuestras casas. Padre, por favor examina nuestros corazones y no tengas en cuenta porque te hemos fallado y faltado en materias tan graves como estas, y perdónanos y borra de tu memoria y de nosotros lo que te desagrade, y permítenos que rectifiquemos nuestras actitudes y que de verdad seamos justos y rectos delante de ti, de nuestros hermanos, de nuestra familia y del mundo. Sana y limpia de todo lo malo y llénanos de tu bondad y generosidad y equilibrio para poder ser testimonio de ti y de tu palabra. Beshen Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Aleluya. Amén, mi Amén. hermano. Toda, el Eterno me le bendiga mucho, mi hermana. Amén, Hermano, mis amén. amados. Amén, mis amados hermanos. Pues bueno, eso es un tema también especial, ¿no? Nuestro padre, cuando nos trajo de regreso a casa, nos hizo recapacitar de todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros cuando estuvimos asimilados, lógicamente, participamos en todas estas faltas. Pudimos incurrir en hacerle daño a nuestro prójimo y lo hicimos de muchas maneras. De muchas maneras pudimos hacerle daño a nuestro prójimo y no nos dimos de cuenta porque Hasatán, que Yeshua lo reprenda, nos tenía cegados, o sea, estábamos cegados hasta ese punto de que no veíamos, no podíamos ver, no podíamos comprender la obra del Eterno. Se nos enseñaba que ahora era bajo la gracia y luego, y bueno, dejamos a un lado la instrucción del Eterno, o sea, dejamos a un lado la voluntad de nuestro Padre, porque toda la escritura habla de la voluntad del Eterno, desde Bereshit hasta Revelación, hasta el libro de Revelación. Y lógicamente, faltamos al Eterno también de estas formas, en no cuidar a la viuda, en no cuidar al pobre. O sea, descuidamos esos encargos que el Eterno nos dejó. Y nosotros, como la esposa del Eterno, perdimos eso. Israel perdió eso cuando decidió darle la espalda al Eterno, cuando decidió hacer lo mismo que hacían las naciones,
Y eso lo vemos, ¿no? Cuando vemos el ejemplo que el Eterno nos pone con el castigo de Judá y con el castigo de Efraín, cuando, ¿por qué es que hubo que Judá se fue a Babilonia? ¿Por qué Efraín se fue a todos los extremos de la tierra? Y una de las cosas fue por eso, porque no cumplieron la instrucción del Eterno. Vemos cómo al propio pueblo lo tomó por esclavo y no empezaron a guardar los Shemitah, los años de Shabbat. No le devolvieron la libertad a su hermano, a su prójimo, y más a su hermano, porque hermanos, sino que se ensoberbecieron en sus riquezas, bueno, en lo que ellos parecía que estaban haciendo bien. Pero el Eterno los castigó, y lo mismo pasó con Efraín. Pero hasta el día de hoy nuestro Padre, a través de su obra, su vida pues nos ha alcanzado, la vida del Mashiach nos ha alcanzado para todos nosotros. Y por ende el Eterno, como reyes y sacerdotes que somos, como los primogénitos celestiales que somos a través del Mashiach, nuestro Padre nos está nuevamente instruyendo en esto, de que debemos hacer el bien a nuestro prójimo, de que si hicimos daño, pues bueno, tenemos que rectificar. Nosotros le debemos la vida a nuestro Padre porque Él dio su vida por nosotros y por ende fuimos comprados. Él también pagó un precio, y pagó el precio a tiempo, ¿no? A tiempo, no se demoró, ni más ni menos. Fue exacto. Y lo vemos ahí como el Eterno había prometido toda su obra, cuando Él realizaría esta obra, y lo cumplió. Y eso nos enseña algo, ¿no? De que debemos ser fieles en nuestro caminar con el Eterno. Y nos enseña también a que debemos ser como el Mashiach, como nuestro Padre Yeshua, que Él nos enseñó a caminar de una manera especial y de cómo y cómo eso nos hace diferentes a los demás. Los que tienen empleados, pues bueno, tienen que ser bien tratados. Y el que es empleado, pues bueno, tiene que trabajar bien y hacer bien las cosas. Porque hay muchas veces que se ve esto, ¿no? Que los empleados, cuando está el patrón, trabajan, cuando no están, no trabajan. Y eso no está bien. Y por ejemplo, podemos ver tanta injusticia que hay en el mundo, cómo hay tanto ladronismo, tanta corrupción. Y esto no le agrada al Eterno, como vemos ahí en el cuento del hombre. Le desagrada tanto al pueblo del Eterno que haga esto, como también a las naciones que hagan esto. Y vienen juicios por eso. Y por ejemplo, uno mira tanta maldad, tanta gente pasando hambre, tanta necesidad. Si ahí vemos tanta corrupción de los ricos de ellos mismos, haciendo riquezas, y no dan abasto, sino que siguen haciendo riquezas. Y tanto maldad que hacen al pueblo. Y eso lo vemos también, un ejemplo, cuando el Eterno sacó al pueblo de Egipto. ¿Cómo estaba el pueblo? Pues sin paga, no le habían pagado, oprimidos, esclavizados, sin derecho a nada. Pero el Eterno, en su infinita misericordia, Él castigó eso. Él castigó todos esos malos actos. Castigó todos esos malos actos. Y nos dio la libertad a través de su obra. A través de su obra preciosa, de su obra poderosa. En la cuenta del Homer, nuestro Padre nos habla acerca de hacer el bien al necesitado, al trabajador. Si tenemos empleados, ¿cómo se deben tratar? Y si somos empleados, ¿cómo debe ser nuestra labor? El Eterno nos ha enseñado un equilibrio tremendamente especial a través de la obra del Eterno.
Nosotros, mis amados, le debemos la vida a nuestro Padre Adonai Yeshua HaMashiach. Por ende, debemos obedecerle y revestirnos de su unción para realizar nuestras labores. Y como vemos en la palabra, nosotros, como la esposa del Eterno, tomamos nuestro lugar nuevamente a través del Mashiach. Y al haber tomado ese lugar, tenemos que realizar nuestra labor. Tenemos que realizar nuestra labor, como la esposa, como la novia del Eterno, como la novia de nuestro Adonai Yeshua HaMashiach. Se nos fue dado su testimonio, por ende tenemos que cuidarlo. Cuando leemos el libro de Deuteronomio 24, podemos ver cómo el Eterno nos instruye en esto. En Deuteronomio capítulo 24, desde el verso 14. Deuteronomio capítulo 24, desde el verso 14. Y nos habla acerca de cómo hacer el bien, de cómo hacer esos actos de justicia con nuestro prójimo. Y dice lo siguiente, dice, no explotarás, Deuteronomio 24, verso 14. Dice, no explotarás a un empleado a jornal quien es pobre y necesitado, sea uno de tus hermanos o un extranjero viviendo contigo en tu tierra, en tu pueblo. Le pagarás sus jornales el día que los gane, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario, él clamará a Adonai en contra de ti y será tu pecado. Dice, los padres no serán ejecutados por los hijos, ni los hijos serán ejecutados por los padres. Cada persona será ejecutada por su propio pecado. No torcerás la justicia del extranjero ni del huérfano que es debida a él, y no tomarás la ropa de una viuda como prenda para un préstamo. Más bien, recuerda que fuiste esclavo en Misraim, y Adonai tu Elohim te redimió de allí. Por esto te estoy ordenando hacer esto. O sea, si el Eterno nos redimió, nos compró, nos devolvió nuestro lugar, ¿cómo no hacer lo mismo con nuestro prójimo? De llevarle esta luz, de rectificar nuestra vida. Si le hicimos daño a nuestro prójimo, pues necesitamos rectificarlo a través del Mashiach y llevarles también esta luz. Porque mire como dice acá el Eterno, Deuteronomio 24, verso 18. Más bien, recuerda que fuiste esclavo en Misraim y Adonai tu Elohim te redimió de allí. Por esto te estoy ordenando hacer esto. Cuando coseches el grano en tu campo, si olvidas un manojo de grano allí, no regresarás para buscarlo. Se quedará allí para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Adonai tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas. Cuando sacudas el árbol de olivo, no te volverás a las ramas otra vez. Las olivas que quedan serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viña, no regresarás y recogerás uvas una segunda vez. Lo que quede es para el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Misraim, por eso te ordeno hacer esto. Y el capítulo 25 sigue hablando nuestro Padre. Dice, si la gente tiene una disputa, busca una solución en la corte, y los jueces dictan una decisión a favor del justo y condenan al perverso. Entonces, si el perverso merece ser azotado, el juez lo hará atenderse y será azotado en su presencia. El número de azotes será proporcional a su ofensa. Pero el máximo número de azotes es 40. Él no se excederá de esto. Si va por encima de este límite y lo golpea más que esto, tu hermano será humillado delante de tus ojos. No pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. Deuteronomio 25, verso 4. No pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. O sea, y nosotros podemos ver cómo en la obra del Mashiach, cuando el Eterno vino como hombre, cómo en su ministerio nos enseñó todo esto. Y cómo a través del ministerio del Mashiach, nosotros como la esposa, se nos No se oye.
hermano, hágale. ¿Ya me escuchan? Sí, amén, hermano, amén. Amén, mis amados. Entonces, mis amados, estamos en este tiempo tan especial, donde tenemos que empezar también a rectificar todo esto delante de nuestro Padre. En el libro de Deuteronomio podemos ver cómo nuestro Mashiach Yeshua quiere que actuemos de manera correcta, como lo leímos anteriormente aquí en el libro de Deuteronomio. Cuando leemos en Primera de Timoteos, capítulo 5, verso 18, encontramos lo siguiente. Primera de Timoteos, capítulo 5, verso 18. Dice, porque el Tanakh dice, no pondrás bozar al buey cuando está trillando el grano, y el trabajador es digno de su salario. O sea, aquí vemos cómo nuestro Padre también en el Brit Hadashah nos recuerda esto, nos habla de esto. En el libro de Lucas podemos aprender cómo nuestro Mashiach nos enseña de una manera especial. Cuando leemos ahí el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, desde el verso 1, podemos ver cómo nuestro Padre nos enseña esto, ¿no? De una manera especial. Dice, después de esto, el Adón nombró otros 70 talmidim y los mandó delante de él en parejas a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. Él les dijo, para estar seguros de tener una gran cosecha, pero hay pocos obreros, por lo tanto, rueguen al Adón de la cosecha que envíe rápidamente obreros a recoger su cosecha. Váyanse ahora, pero presten atención, los estoy enviando como corderos en medio de lobos. No lleven cinto para dinero ni alforja y no se detengan a conversar con gente en el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan shalom a los de la casa. Si allí hay alguien que busca shalom, el shalom de ustedes reposará sobre él. Y si no hay tal persona, el shalom se devolverá a ustedes. Quédense en esa misma casa comiendo y bebiendo lo que ellos ofrezcan, porque un obrero merece su jornal. No se estén cambiando de casa en casa. Cuando sea que lleguen a un pueblo donde les den la bienvenida, coman lo que les pongan delante de ustedes. Sanen al enfermo y díganles, el reino de Adonai está cerca de ustedes. Pero cuando sea que entren a un pueblo y no les den la bienvenida, vayan a las calles y digan, aún el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como señal contra ustedes. Pero entiendan esto, el reino de Adonai está cerca. Les digo que en el día del juicio será más tolerable para Sedón que para ese pueblo. Aquí podemos ver uno de los principios que nuestro Padre nos enseña, y es de cómo Él nos da lo necesario. Y aquellos que laboran, que llevan la palabra, que llevan al Mashiach, vemos cómo el Eterno los cuida y les da lo necesario. Y de la misma manera, mis amados, nosotros tenemos que actuar, porque nuestro Padre, Él nos enseñó cómo debemos actuar. Y nosotros como reyes y sacerdotes, mis amados, tenemos que poner esto en práctica. A través de la obra redentora del Mashiach, a través de la obra tan poderosa del Eterno. Porque vemos que el Eterno pensó en nosotros, Él dio su vida por nosotros. Nos rescató, nos redimió, nos devolvió nuestro puesto, nuestro lugar ahí como la esposa del Eterno nuevamente. Para que a través de Él nosotros llevemos su luz, también pensemos en nuestro prójimo. Pero como vemos que es a través del amor del Mashiach que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es a través del amor del Mashiach, a través del amor de Yeshua, que nosotros podemos amar a nuestro prójimo. De lo contrario, no podemos, con nuestras propias fuerzas o nuestro propio amor, no podemos. Solo es a través del amor del Mashiach, a través de la obra de Yeshua que nosotros podemos actuar.
En el libro de Mateo, capítulo 6, ahí en Mateo capítulo 6, desde el verso 1 dice lo siguiente. Dice, Yeshua enseña a practicar la justicia, sedacá, caridad, buenas obras. Dice, ten cuidado de alardear con tus actos de sedacá delante de la gente para ser visto por ellos. Si lo haces, no tendrás recompensa de vuestro Padre Celestial. Así que cuando hagas sedacá, no lo anuncies con trompetas para ganar el elogio de la gente, como los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Sí, les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero tú cuando hagas sedacá, no dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo. Entonces tu sedacá será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces podemos ver acá cómo el Eterno nos enseña a hacer estos actos de justicia con nuestros hermanos. Y cómo a través del Mashiach podemos hacerlo. En el libro de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, desde el verso 1, encontramos lo siguiente. Dice, no soy un hombre libre, no soy emisario del Mashiach, no he visto yo al Mashiach nuestro Adón, y no son ustedes mismos mi trabajo para el Adón, aunque para otros no sea un emisario, al menos lo soy para ustedes, pues ustedes son prueba viviente que soy emisario del Adón. Esta es mi defensa cuando la gente me pone bajo escrutinio. ¿No tenemos nosotros derecho a que se nos dé bebida y comida? ¿No tenemos el derecho de traer con nosotros una mujer creyente como lo hacen los otros emisarios, también los hermanos de Adón y Kefa? ¿O Barnabá y yo somos los únicos obligados a trabajar para nuestro sustento? ¿Han oído de alguien que sea soldado y pague por sus propios gastos? ¿O de un labrador que plante una viña y no coma de las uvas? ¿Quien pastorea un rebaño y no bebe algo de la leche? Lo que digo no está solamente basado en autoridad humana, porque la Torá dice lo mismo. En la Torá está escrito, no pondrás bozal a un buey cuando está trillando el grano. Si Adonai se preocupa por el ganado, pues mal lo dice para nuestro beneficio. Si fue escrito para nosotros, queriendo decir que aquel que siembra y aquel que trilla deben trabajar esperando una parte de la cosecha. Si hemos sembrado semilla en el Ruach entre ustedes, ¿es mucho pedir que recojamos cosecha material de ustedes? Si otros están compartiendo en este derecho de ser sustentados por ustedes, ¿no tenemos nosotros mayor derecho? Pero no hacemos uso de este derecho. Más bien soportamos muchas cosas para no impedir de ninguna forma la proclamación de las buenas noticias. ¿No saben que los que trabajan en el templo reciben su comida del templo y los que sirven en el altar reciben su parte de los sacrificios que allí se ofrecen? Asimismo, el Adón ordenó que los que proclaman las buenas noticias reciban el sustento de las buenas noticias. Pero yo no he reclamado ninguno de estos derechos, ni estoy escribiendo esto para asegurarme que se haga así conmigo, porque preferiría morir antes de ser prohibido mi derecho a jactarme. Porque no puedo jactarme por solo proclamar las buenas noticias. Esto lo hago por una compulsión interna. Ay de mí si no proclamo las buenas noticias. Por lo cual, si hago esto de buena voluntad, tendré una recompensa, pero si lo hago como si obligado, de hecho lo hago simplemente porque se me ha confiado un trabajo. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? Solo esto, que proclamando las buenas noticias puedo hacerlas disponibles sin precio, sin hacer uso de los derechos que me han sido conferidos. Pues aunque soy un hombre libre, no sujeto al dinero de nadie, me he hecho esclavo de todos para poder ganar a tantas personas como sea posible. Entonces con los Yehudim, los que hice fue ponerme en la posición de Yehudim para ganar a los Yehudim. Con los que están sujetos a la forma legalista de la Torá, me puse en la posición de alguien bajo dichos legalismos para ganar algunos bajo estos legalismos, aunque yo no esté sujeto a la forma legalista de la Torá. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo esté fuera del marco de la Torá de Adonai,
sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mashiach. Con los que son débiles me convertí en débil, para ganar a los débiles. Con todo tipo de gente me he convertido en todo tipo de cosas, para que en todas las circunstancias por lo menos pueda salvar a algunos de ellos. Pero lo hago todo por las recompensas prometidas, por las buenas noticias, para poderlas compartir junto con otros que lleguen a confiar. ¿No saben que en una carrera todos los atletas compiten, pero solo uno se lleva el premio? Por lo tanto, corra para ganar. Ahora, todo atleta que está en entrenamiento se somete a una estricta disciplina y lo hace solo para ganar una corona de laurel que pronto se marchitará. Pero nosotros lo hacemos para ganar una corona que durará eternamente. Por lo tanto, yo no corro sin una meta, sino directamente hacia el punto final. No golpeo el aire como a un adversario imaginario, sino que trato que todos los golpes den en el blanco. Trato a mi cuerpo con dureza y lo someto a esclavitud para que así, después de haber proclamado las buenas noticias a otros, no me descalifiquen a mí mismo. Aquí, mis amados, podemos ver cómo el Eterno nos enseña nuevamente esto en el Brit Hadashah. Nosotros que hemos tomado nuevamente nuestra posición como esposa, como la novia del Eterno, tenemos que empezar a rectificar todo esto en nuestras vidas y empezar a mirar y amar a nuestro prójimo a través del amor del Mashiach. Y es que todos nosotros estamos endeudados con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque yo recibí esta revelación, yo he recibido esta vida del Eterno, así que tengo que llevarla también. Tengo que hacerla conocer también a mi prójimo, para que él también reciba de las bendiciones del Eterno. Nuestro Padre pagó un precio por nosotros, por todos nosotros pagó un precio el Mashiach. Así que todos, mis amados, estamos en deuda con nuestro prójimo y tenemos, mis amados, que rectificar y llevar estas buenas nuevas de redención a nuestro prójimo. Hacer estos actos de sedacá. Y como vemos en la escritura, si de pronto hemos robado, si aquellos que tienen empleados no los han tratado como se debe tratar, pues debemos rectificar. Y nosotros que somos empleados, trabajamos en empresas o en algún lugar, tenemos que hacer bien las cosas, porque esto nos manda el Eterno. Como dice ahí, tanto el que cosecha como el que siembra tienen un pago. Y por ejemplo, cuando vemos pues, estos gobiernos, toda esta maldad, se ve cómo es que se enseñorean del pueblo, cómo que señorean del pobre, explotan a las personas. Y vemos cómo hay juicios también por esto. Que esto le desagrada al Eterno. Entonces, mis amados, que nuestro Padre Yeshua, nuestro Adonai Yeshua HaMashiach nos enseñe, nos ayude cada día, mis amados, que tomemos, mis amados, en serio, verdaderamente, este llamado como la esposa del Eterno, que hemos sido llamados, mis amados, estamos ahí en nuestro lugar nuevamente con el Mashiach para llevar esta luz, para rectificar nuestras vidas. Y debemos pensar en nuestro prójimo. Dios, una de las cosas que Dios también nos encomendó. Y como reyes y sacerdotes tenemos que hacerlo. Y como siempre hemos compartido, nuestra posición en la que estamos no es para jactarnos. No es para jactarnos o para enseñorearnos de los hermanos o de las personas, no. Es para ayudar. Para hacer volver también a esas personas el corazón al Mashiach. Que su corazón vuelva al Mashiach. Que su vida vuelva al Mashiach. Y así como nosotros fuimos rectificados, que ellos también experimenten esta salvación en sus vidas. Así que, mis amados, que el Eterno me les bendiga mucho, me les guarde. Les mando un abrazo desde la distancia. Y shalom, shalom a todos mis amados. Con hermano Shalom. Toda mi hermano, shalom, shalom a todos. Igualmente bendiciones.
Amén, mis amados.